gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio de poder alabar. En este caso a tu Hijo, que es digno de suprema alabanza. Tú también, Padre, gracias, y te alabamos y rendimos todo nuestro ser a ti. Y gracias, Mamita Espíritu Santo, porque está escrito que la última generación te alabaría específicamente a ti, a la gloria del Padre. Muchas gracias, mi Dios, porque has sido bueno con nosotros. Gracias por la vida y por la vida en abundancia que tenemos, porque tu palabra se cumple entre nosotros, entre los de fe, que iríamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias por la salud, que es un extraordinario derecho legal de un creyente. Gracias por nuestra labor que nos permite traer pan a la casa, por la gente que amamos, por cada uno de los congregantes que cada semana siguen fieles y leales, escuchando a sus pastores. Gracias porque esta generación reconoce que te necesita, y bienaventurado es aquel que tiene necesidad, hambre y sed de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado sabiduría y nos has mirado con amor. Y no has tomado en cuenta nuestras faltas y nos pones aquí para enseñar el tesoro más grande que tiene esta tierra, que es tu santa palabra. Por ello, yo hoy te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Padre, yo quiero hoy enseñar diferente, yo quiero una unción distinta. Quiero específicamente la unción de nuestro Señor Jesucristo, la que Él tenía en su ministerio, donde hablaba y la gente te conocía, y abrían su corazón y cambiaba para siempre su realidad. Yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y quito todo estorbo en los aires, todo espíritu de incredulidad, toda preocupación, toda tristeza, todo afán. Lo reprendo y lo mando al fondo de los abismos y nos declaramos una tierra fértil y deseable, porque ya es tiempo de nuestros frutos, porque ha llegado el tiempo que el árbol que tiene semilla dará fruto. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, declaro habilidad en mis labios y todo el denuedo para compartir tu palabra, la sana doctrina que tanto nos llena en redimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos miran por este video. Bienvenido a mi familia, a Monse, a Chucho, familia de nosotros, que aquí están, congregantes de nosotros, y que hoy embellecen este lugar con su presencia. Bendigo sus vidas, mi apreciada familia. Tú eres muy importante. Sabes, yo le decía a Dios el otro día que oraba, que verdaderamente eres muy importante para mí. Y yo sé que Dios me pregunta, porque no es que estamos locos, es que verdaderamente Dios nos habla. Exactamente. Y Dios me preguntaba, ¿cómo sabes que los amas? Y yo le respondí, porque pienso en ellos mucho. Y Dios guardó silencio y dice la Biblia que Él calla por amor. Entonces quiere decir que no estamos tan mal. Pensamos habitualmente en ti, pues porque te amamos, porque queremos verte bien. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos aquí más que con un objetivo, bendecir tu vida. Yo no sé cuál sea el deseo de otros pastores, mi respeto para ellos, pero este lugar, Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Verte prosperar en todas las cosas. Por eso cada semana preparamos una palabra, un alimento espiritual que haga la diferencia en tu vida. Yo nunca me voy a parar aquí nada más a ver qué voy a decir, me rehúso. Si llega ese día que declaro que no llegará, prefiero no enseñar. Yo prefiero cabalmente estar aquí siempre consciente de lo que yo te voy a mostrar, porque esta palabra tiene que hacer la diferencia contigo. Así dinámicamente te presento la palabra que suma a nuestro glosario, y es el término doctrina. Recuerda que hace algún tiempo empezamos con esta dinámica que ha sido todo un éxito, de empezar a explicar una palabra brevemente para que tú no tengas dudas. Ya hemos hablado de bastantes. Y yo creo que en tus notas ya tienes muchas palabras que tú ya tienes que usar porque ya sabes qué significan. Y hoy te voy a explicar qué es doctrina. Yo sé que en el ámbito de la fe mucho se habla de doctrina. Y a ti te va a quedar bien claro qué es la doctrina y cuál es nuestra doctrina
porque si algún día te lo preguntan, yo quiero que tú respondas. Si de algo redimidos nos sentimos muy orgullosos, y lo digo en un sentido positivo de la palabra, es de nuestra doctrina. Nuestra doctrina es indebatiblemente la sana doctrina de la que habló el apóstol Pablo en Tito 2:1. Resulta que Pablo le dijo a Tito, se escucha chistoso, ¿no? Como chiste. Pablo le dijo a Tito, pero tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Y tú bien sabes, redimido, que un distintivo de la sana doctrina es que Dios te sana, no que te enferma con propósitos. En muchos lugares se ufanan de tener la sana doctrina diciendo que su Dios los enferma con un propósito. ¿Cuál sana doctrina? La sana doctrina, de acuerdo a Pablo, es un Dios que te sanó. Y no solamente de acuerdo a Pablo, de acuerdo a Isaías, que dice que por su llaga fuiste y fui curado. Por su parte Jesús, Dios, Emmanuel con nosotros, dijo en Juan 7:16 unas palabras que te tienen que conmover. Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía. Ah, caray, ¿cómo es eso? Pues que estamos enseñando. Pero a continuación Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, la doctrina del Padre. La doctrina que tú y yo tenemos es la doctrina del Padre, el que envió a Cristo. ¿Y cuál es esa doctrina? Las de las dos sendas antiguas de Jehová, misericordia y verdad, que ahorita en un minuto te va a quedar muy claro. La palabra sinónimo de doctrina, así como en la escuela, que te decían, este es el sinónimo directo de esta palabra. La palabra sinónimo de doctrina es enseñanza. Entonces en tus notas pon doctrina igual a enseñanza. Y la palabra enseñanza en su etimo, ¿sabes qué significa? Señalar el camino, es insignar. Enseñanza, ¿qué significa? Señalar el camino. Y es el sinónimo de doctrina. Ya con eso se define la sana doctrina o la sana enseñanza. Mostrar o señalar, ¿qué? El camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Pero el profeta Isaías dijo que ese camino transformó las profundidades del mar, refiriéndose a que Jesús, el camino, iba a descender al infierno a redimirnos. Entonces, redimido, hablar de doctrina es hablar de un Jesucristo y su camino, su descenso al infierno para terminar la redención. El camino es este, de la cruz al infierno, del infierno a la gloria. Eso se llama la primer senda de Jehová. Y hablar de doctrina es hablar de quien resucitó a Cristo. La gloria del Padre, el poder de Dios, nuestra Madre Espíritu Santo, que es la segunda senda de Jehová. En otras palabras, hablar de la doctrina del Padre, fíjate qué interesante, hablar de la doctrina del Padre es hablar de lo que su Hijo hizo por nosotros y lo que el Espíritu Santo hizo por su Hijo, resucitarlo. Para ir cerrando esta parte, te lo voy a decir sencillo. Nuestro Padre dejó doctrina. Hablar de su Hijo y hablar de su esposa. Porque de acuerdo a Jesús, no te espantes cuando digo esposa, no salgas corriendo. Porque de acuerdo a Jesús, Dios es una familia. Y la familia para la Biblia se encuentra con un papá, una mamá y un hijo o hijos. Esa es la familia. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros no promovemos ideas del mundo. La familia, de acuerdo a Dios, es papá, mamá e hijo o hijos. Es más, Pablo dijo, fíjate qué interesante, Pablo dijo, la esposa es la gloria del esposo. ¿A qué te suena gloria? Yo tengo mi gloria, es mi esposa Natalie. Qué bonito, ¿no? Mi gloria. Gloria a Dios. Hasta para dedicar una canción, ¿no? De la gloria. Bueno, pues nuestro Padre tiene su gloria. Se llama Espíritu Santo y ellos forman un matrimonio. Y ese matrimonio tiene un hijo. Se llama Jesucristo. Quiero aclarar, para que no quede ninguna duda, porque es doctrina, que tanto el Padre como el Hijo, como la Madre Espíritu Santo, los tres son creadores y los tres son eternos y los tres son Dios. Así es.
¿De acuerdo con eso? Este matrimonio tiene más hijos menores, por así decirlo, que somos nosotros. Jesús es el primogénito, es decir, el primero de muchos hijos. Y te voy a decir esto, solo un matrimonio puede tener hijos. Déjamelo claro. La palabra matrimonio viene de mater, que significa madre. Lo que te voy a decir es sencillo y solo hace falta ser sensible para creerlo. No puede haber hijos si no hay una madre. Tú y yo somos hijos de Dios no solo porque Jesucristo hizo su función, sino porque nos dejó a nuestra madre y dijo, ya no los voy a dejar huérfanos. ¿Y dejó a quién? A nuestra madre. ¿Crees que inventamos cuando estamos aquí? Cualquier científico honesto te dice, para que haya un hijo necesita haber una madre. No habría hijos cuando Jesucristo no había hecho su sacrificio, pero tampoco cuando no teníamos mamá. Así de sencillo. Lo último que te diré de la palabra doctrina es que una doctrina, y con esto cierro esta parte, no la hace un versículo o algunos versículos, sino muchos versículos conectados de manera exacta y perfecta, desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Versículos conectados por todos lados y versículos que de ninguna manera se contradicen. Por ponerte un ejemplo, cuando hablamos de que Jesús descendió al infierno, la gente que se opone nos dice, dame un versículo. Sabes, tenemos más de 500 versículos, pero no en sí son los versículos, es la manera en la que están conectados los versículos de manera divina, desde Génesis hasta Apocalipsis. A diferencia de otras doctrinas que no son la sana doctrina porque tienen un Dios que los enferma, y este dato quizá no lo sabías, toda doctrina tiene dogmas. ¿Qué es un dogma? Son reglas que tú tienes que creer y no necesitan comprobarse. Simplemente las tienes que creer. Te digo una cosa, a diferencia de otras doctrinas, que no es la sana doctrina y que no tienen que comprobar lo que enseñan, nosotros estamos obligados a demostrar nuestra doctrina. ¿Sabes por qué? Porque es la doctrina del Padre. Nosotros lo que enseñamos te lo demostramos con la Biblia, a la luz de la palabra, es decir, con revelación. Entonces nunca te sientas incómodo cuando te digan, ¿cuántos versículos tienes de este tema? Dile muchos, pero no son los versículos, sino la manera en la que están conectados y sobre todo la revelación de cada versículo. Por ejemplo, Jesucristo se comparó con la vid. Dijo Jesús, yo soy la vid del mundo. Y nos vamos hasta Salmos, siglos y siglos atrás, y el Salmo 80 dice que esa vid fue quemada en el Egipto espiritual. Le vamos a creer a la Biblia. Y no es todo. Tú me preguntas, ¿cuál es ese Egipto? Tú te vas hasta Apocalipsis y hay una conexión perfecta, te das cuenta que es una raya perfecta. Y en Apocalipsis te dice que ese Egipto es el infierno. Y que allí también fue Jesucristo crucificado. Nadie a la fecha ha podido con Apocalipsis 11:8, que dice, en la plaza de la gran ciudad están los cadáveres, donde en sentido espiritual alude a Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Donde qué? Donde también. De la cruz al infierno, del infierno a la gloria. Eso se llama doctrina y tú tienes la sana doctrina, porque en ningún lugar del mundo, dije ninguno, se habla de que Dios no te manda un solo mal, que Él es bueno y que todo lo malo es responsabilidad del hombre por sus malas decisiones y que le abre la puerta a Satanás. Esa es la verdad. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Me dices amén? Amén. Amén. En este sentido te presento el tema de la enseñanza, el cual se intitula Pensar en positivo. Son temas del cielo a la tierra y de la tierra a tu corazón. Y créeme que es un extraordinario tema. Hoy data como viernes 18 de agosto del 2023 y estamos en un periodo de capacitación donde estamos aprendiendo a vivir por la fe. Hace algún tiempo yo te decía, hemos aprendido a vivir de todo, pero no de la fe. Y el plan de Dios es que aprendas a vivir por la fe. Y la palabra fe en griego es pistis.
Estamos en el tiempo de la pistis. La pregunta de enseñanza, la que ya nos hace cuestionar qué onda con este tema, es el siguiente. La pregunta es esta: ¿cómo estoy pensando? Qué pregunta tan sencilla, ¿no? Y hasta parece de un niño de kinder. Pero respóndela. Y no solamente respóndela, sino comprométete con tu respuesta. Te voy a decir que de esta sencilla pregunta emana si tú vives con ansiedad o tú vives en paz. De cómo respondas a esta pregunta emana si vives por fe o vives por tus ojos carnales. Cómo estás pensando determina cómo estás viviendo tu vida de fe. Así de fuerte es la respuesta a esta pregunta. Entonces mi tema es pensar en positivo. ¿Estamos listos? Sí, amén. Es un tema breve, pero va a tener mucho poder. Hablemos del pensamiento. El pensamiento ha sido un tema de estudio en muchos campos del conocimiento humano. Ya bien sabemos que el pensamiento ordenado definitivamente nos distingue a los seres humanos en comparación de otros seres vivos, ¿no? Como los animalitos, que nosotros pensamos ordenadamente, a diferencia de un perrito, que aunque también tiene ciertas percepciones, pues no tiene el nivel de orden del pensamiento de un ser humano. Es tan importante el tema del pensamiento que, de acuerdo a ciertas referencias de las bibliotecas, hice aquí me dicen el investigador, estuve investigando en internet y este dato me llamó la atención. Las bibliotecas que hay en el país reportan que hay un tema que buscan mucho principalmente la gente que ama la lectura y que escribe libros. Piensa en alguna persona que tú conozcas, que ama la lectura o que escriba un libro. Pues esas personas que les encanta la lectura, el tema que más buscan en las bibliotecas es el tema del pensamiento. De hecho, no sé si sabías, pero es imposible no pensar. Así como es imposible no respirar, es imposible no pensar. Tú simple y sencillamente vas a pensar. Y es tan relevante el tema del pensamiento que también es un tema central en la Biblia. Y aquí ya nos adentramos. Yo te pregunto, ¿por qué crees que el pensamiento es un tema pilar en la Biblia? ¿Por qué? La respuesta es esta. Porque el pensamiento está ¿en dónde? En tu mente. Y la mente es el primer cajón ¿de qué? Del alma. ¿Qué está diciendo este pastor? Voy lento. Porque ya te lo he enseñado. ¿Qué hay en el alma? La mente, donde están los pensamientos. Segundo cajón, ¿cuál es? Los sentimientos, donde están tus emociones. Y el tercer cajón, ¿cuál es? La voluntad, donde están tus actitudes. Entonces la voluntad tiene 3 cajones. ¿Cuál es el primer cajón? La mente. Y te digo una cosa, no es casualidad que sea el primero, porque es el más importante. Te lo digo así y lo voy a comprobar. Entonces, es tan importante el tema del pensamiento porque está en la mente. ¿Y la mente dónde está? En el alma. Y todo lo que está en el alma, de acuerdo a la Biblia, debe renovarse. Te lo voy a decir otra vez, por si no la agarraste. Todo lo que está en el alma, mente, donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, todo lo que está en el alma, la Biblia demanda renovarse. ¿Con qué se renuevan las cosas? Con la palabra de Dios. Entonces, como buenos estudiantes, nos va a ayudar mucho a definir la palabra pensamiento. A partir de ahora, yo ya quiero que tú sepas por qué piensas, cómo piensas. Es que aquí estoy pensando. Pero, ¿por qué estás pensando? ¿Cómo Dios planeó que tú pensaras? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? De repente dices, no, aquí pensando en todo y en nada. Está bien, pero a ver, explica por qué piensas. Misterios sin resolver. Con resolución, porque aquí en la Biblia te lo dice. El pensamiento es, fíjate esta definición tan interesante y va a quedar muy claro. El pensamiento es la cosecha o el producto de una siembra. Primer clave que yo te doy, cuando te hablen del pensamiento, imagínate a un sembradío, a un sembrador. El pensamiento es un asunto de cultivo, así te lo voy a poner. Entonces, el pensamiento es la cosecha de una siembra. En términos muy sencillos, el pensamiento surge a través de una palabra. Qué interesante, fíjate. ¿Verdad que la palabra es semilla? ¿Sí o no? Sí. Puedes hablar, Sí. No estamos enojados. La palabra es semilla, fíjate. Yo la hablo, el ministro la habla. Sí. Cuando yo la hablo, ¿dónde va esa palabra en este tiempo? A tu alma. Y de inmediato esa palabra que yo solté que es semilla,
va a buscar un lugar. ¿Cuál crees que es el primer lugar que impacta esa semilla? Tu mente. Porque ese es el primer lugar del alma. Te lo voy a poner otra vez. Yo hablo palabra de Dios. Entra por tu oído, entra a tu alma y de inmediato va a buscar un lugar esa palabra. Y el primer lugar va a ser la mente. Cuando cae en la mente, ya imagínate ese sembradío y una semilla cayendo en tu mente. Ya cae, tiene que dar cosecha. ¿De acuerdo? Pues esa cosecha se llama pensamientos. Te quiero decir que un pensamiento es el fruto de una palabra. Yo hablo, esa palabra entra, toca tu mente, se riega por toda tu mente y brotan pensamientos. ¿Cómo piensa un ser humano? Por una palabra. Así de sencillo. En este sentido, nuestro pensamiento comienza por el oído. Qué interesante. Eso es conocer la Biblia. Nuestro pensamiento no comienza así con cosas raras en tu cerebro, no. Comienza por tu oído, por lo que escuchamos, para bien o para mal. ¿Sabes eso cómo se llama en la Biblia? El vínculo entre lo oído y lo pensado. ¿Tú quieres mejorar tus pensamientos? Sí. Mejora lo que estás escuchando. Y este vínculo lo mostró nuestro Señor Jesucristo, porque yo lo tengo que comprobar. Se escucha padre, ¿no? Pero ahora compruébalo. Lo confirmo con Lucas 8, versículo 18, y voy a ocupar Reina Valera del año 60. Fíjate, este es Cristo, este es Dios hablando, Jesucristo. Mira. Mirad pues cómo oís. ¿Cuál es el tema de Jesucristo? ¿Cómo estás oyendo? El oído. Y que estés bien atento. ¿Por qué, pastor? El propio Jesucristo te lo va a contestar. Sigue leyendo. Porque a todo el que tiene, se le dará. El que tiene semilla, se le dará fruto. Y tú ya en este momento sabes que semilla da un fruto, que es un pensamiento, pero espérate. Mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene semilla, fíjate, aún lo que piensa tener, no dice que ya tiene, lo que piensa tener se le quitará. Mucho que hablar de este versículo, pero lo que quiero resaltar es esto, el vínculo que Jesús hace entre oír y pensar. Cuando Jesucristo hablaba cada cosa, por eso es el maestro, por eso es el rabí, que a la fecha grandes iluminados andan buscando, es que esto qué significa. Y tú y yo tenemos la dicha de que es su madre, nuestra Madre Espíritu Santo, la que nos dice qué significa lo que dijo su hijo. Nadie conoce más a un hijo que a la mamá, ¿sí o no? Sí. Entonces, me llama mucho la atención que Jesucristo habla de oír y luego de pensar. Impresionante. Y aparte te está diciendo que hay consecuencias, positivas o negativas, de cómo estás oyendo y qué estás oyendo. ¿De acuerdo? Ahora, alguien honestamente puede preguntar, ¿existe el pensamiento positivo o negativo en la Biblia? Porque eso me parece como muy raro. Pensamiento positivo, negativo, ni tú ni yo de bien y de mal. ¿Existe, pastor? Lo va a responder el propio Jehová. Vamos a Jeremías 29:11, permanezco en la Reina Valera del 60. Tú me preguntaste si había pensamientos de mal y de bien, positivos o negativos. La Biblia lo responde. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, detente, ahí está el oído. Porque lo que se dice, se oye. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ahí está el oído. Mira, inmediato, pensamientos de paz, ahí está el bien. Y eso no se queda así, mira, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Viste los dos pensamientos? Sí. Tan clarísimo, ¿verdad? Date cuenta, el mismo Jehová tiene un pensamiento positivo. En este caso hacia nosotros, si no te alegras que tenga un pensamiento positivo. ¿Y por qué crees que el Padre tiene un pensamiento positivo de ti? Respuesta de doctorado de teología. Pregunta. Porque eres muy bonito, no lo dudo, pero no es por eso. ¿Por qué crees que el Padre piensa bien de ti? La respuesta bíblica es porque el Padre, esto Dios mío está tremendo. Me creíste porque Jesucristo lo dijo, que uno piensa por una palabra. Sí.
Bueno, ahí te va esto que nadie te lo va a decir. El Padre piensa bien de nosotros porque lo que oye el Padre, la voz, la palabra que oye el Padre es la voz de Jesucristo, intercediendo por nosotros, orando a nuestro favor. Tú cometes un error, yo me equivoco, chanfle, y de repente, ¿sabes qué está diciéndole Jesucristo al Padre? Cristian es inocente. El Padre piensa positivo. Exacto. Wow. Natalie se equivocó, Natalie es justa, le dice Jesucristo al Padre. Y Jesucristo piensa bien. Wow. Dios piensa bien. Gracias, Señor. Gabriela es victoria, eso ve el Padre. Yo sé que suena extraño, pero esa es la Biblia. Jesucristo intercede ante nosotros con el Padre. Esto que te voy a decir es solo para creyentes, solo para un redimido de verdad. El Padre tiene pensamientos de bien hacia nosotros porque escucha la voz de su Hijo Jesús intercediendo por nosotros. Exacto. Y todo lo que Jesús le dice al Padre de nosotros es bueno. Nunca vayas a creer que Jesús te está acusando con el Padre. Siempre ora a nuestro favor. No vayas a creer que es como los hermanos en la carne que anda acusándolo con la mamá, el hermano mayor. Yo lo vi, mamá. No. Jesucristo no. Jesucristo es el hermano más chido que existe. Es amigo. Por eso también a Jesucristo se le llama en la Biblia el amigo. El más leal. E incluso Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Y tantas veces lo hemos leído. ¿Sabes qué significa? Nadie llega al Padre sino por mí. Claro, imagínate que Dios nos escuchara sin la intercesión de Cristo. Imagínate. Si hace ratito tú sabes lo que andabas hablando. Imagínate que el Padre te escuchara así directo sin la intercesión de Cristo. Te lo voy a decir así. El Padre no tendría por qué pensar bien de ti. Porque sin Cristo somos malos y hasta perversos. Niégalo. En verdad, es por medio de Cristo que el Padre piensa bien de nosotros, porque escucha su voz y genera paz, pensamientos de bien hacia nosotros. Y por si fuera poco, pues también tenemos a nuestra mamita, Espíritu Santo, su esposa, que también hace su labor, como una madre que se acerca con su padre. No, y es mi consentido, es mi hijo. También, es maravilloso. Todo esto que tú ves así en la tierra de la mamá acercándose con el padre, no lo regañes. Así, créeme, en la Biblia tenemos todo eso porque incluso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el consuelo. Es el que te dice, ya mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. Maravilloso. Entonces, regresando al punto, como la fe es por el oír, ¿de acuerdo? Sí. Bien podemos decir que necesitamos fe para pensar en positivo, para pensar en paz y no estés todo ansioso de que te van a pasar cosas malas. Estamos en una guerra espiritual constante contra los aires. Yo lo he enseñado, contra los demonios. Efesios 6:12, Pablo dijo que nuestra lucha estaba en los aires, contra los demonios. Sí. ¿Sabes qué quieren los demonios? Lo he enseñado muchas veces, pero no importa, porque es doctrina. ¿Sabes qué quieren los demonios? Conquistar tu pensamiento, sí, para que tu pensamiento genere cosas negativas. Por su parte, Dios, nuestra familia, quiere conquistar tu pensamiento con su palabra, para que pienses en positivo. Esta guerra se llama pensamiento contra pensamiento. El pensamiento negativo que procede a cosas perversas o el pensamiento positivo que procede a la paz. Así es esta guerra. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo nos exhortó a esto? Cito Filipenses 4:8, me quedo en Valera del 60. Fíjate qué impresionante, y esto le doy la gloria a Dios porque lo comprendí de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, te voy a pedir un favor. Guarda ahí en tu mente la palabra todo. No la olvides porque en verdad es maravilloso. ¿Qué palabra no vas a olvidar? Todo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Qué trae con lo todo el Pablo? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de... Ya estabas, ya Pablo, ya entendimos todo. Todo lo de buen nombre. Y remata diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, mira, en esto pensad. Pablo estaba tan alumbrado que Pablo ya sabía que es posible elegir qué pensar. Sí.
Recientemente la ciencia comprobó lo que mucho tiempo ignoraron. La gente decía es que uno no puede saber qué piensa, simplemente uno piensa y ya. Pablo, hace añísimos ya sabía que tú puedes elegir en qué piensas. Claro, sí. Porque Pablo ya sabía que se piensa por el oído. Ahora la ciencia ya sabe. Ya sabe que sí se puede elegir en qué se piensa. No es como que no, pues mi pensamiento, quién sabe a dónde, no. Se puede saber en qué pensar. Y quiero que veas este detalle. Pablo te da una lista de 8 cosas que distinguen el pensamiento positivo. Nótalo en pantalla. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo virtuoso y lo digno. 8 cosas que Pablo te anima a pensar. La pregunta es, ¿hay algo que englobe estas 8 cosas en una sola? Es decir, ¿hay algo que en sí mismo tenga lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo virtuoso y lo digno? ¿Hay algo que lo englobe todo? ¿Qué crees? La respuesta es sí. Ese algo que engloba estas 8 cosas es el amor. En el amor encuentras lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo virtuoso y lo digno. Entonces, cuando Pablo dice, en esto pensad, lo que está diciendo que pienses en el amor de Dios. En esto pensad. Ahora, yo vengo con doctrina. Te voy a llevar a otro lugar para demostrarte que Pablo se está refiriendo al amor. Porque si dice, pues todo, sí, verdadero, honesto, el amor es verdadero, es honesto. Lo justo, claro, puro, amable. Pero no veo amor, pastor. Yo te digo, ok, porque la doctrina te va a llevar a otro lugar donde sí lo vas a ver. ¿Y sabes yo por qué me di cuenta que Pablo aquí se estaba refiriendo a pensar en el amor? Porque ocupa con mucha constancia la palabra que te dije que no se te olvidara. ¿Cuál? Todo. Fíjate. ¿Qué tiene que ver el todo con el amor, pastor? Allá voy, no te enojes. Pues mira lo que escribe el mismo apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, pero ahora en 1 Corintios 13, del 4 al 7, y mira la manera de decirlo, nada más que en otro orden. Fíjate que dice en Reina Valera 60. El amor, ¿de qué viene hablando? El amor, ¿verdad? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Mira el siguiente versículo. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Mira el que sigue. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hasta aquí está la clave, ¿verdad que sí? Aquí hay una clave. Sí. Más se goza de la verdad. Hasta aquí. ¿Te das cuenta de la semejanza de las palabras que utiliza Pablo en Corintios? Sí. Con las 8 características que dijo allá en Filipenses. Muy igualitos. Todo lo verdadero. Mira, se goza de la verdad. Todo lo puro, todo lo honesto. Pero ahí te va la clave. ¿Por qué sostengo que el qué? Todo es el amor. Leamos el siguiente versículo. Viene hablando del amor, ¿verdad? Sí. Wow. Todo lo sufre. Todo lo cree. Ya, Pablo, no. Todo lo espera. Ya entendimos. No. Todo lo soporta. Así es. Wow. Como dice mi pastor y apóstol, así o te bailo un tango. Para que nos quede claro. Regresa a Filipenses 4:8. Adelante, por favor. Ahora, ya que sabemos todo, vamos a leer Filipenses 4:8 y tú vas a encontrarlo todo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, aquí está la clave. Pensar en positivo es pensar en el amor que Dios nos ha tenido. Y para generar un pensamiento y mantenerlo positivo, ¿qué necesitas? La palabra de Dios. Palabra que entra por tu oído, produce fe, se genera un pensamiento y lo mantiene positivo. Hay mucho riesgo, querida familia, que tú no escuches palabra. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta que ya estás en riesgo? Porque yo no te voy a juzgar nunca.
Yo te voy a amar siempre, Sí. amigos. Pero ¿sabes cómo tú te puedes dar cuenta? Porque también me ha pasado Sí, que ya no estás escuchando tanto porque empiezas a tener pensamientos negativos. claro. ¿Y si me asaltan? ¿Y si me enfermo? Es esa la clave que te dice, no, necesito palabra. Porque si no, esta alma se vuelve a empuercar. Te lo digo en serio. Es tal el poder que habita en la palabra de Dios, Claro. que cuando la escuchas se generan pensamientos de bien. ¿Te ha pasado? Que has tenido un mal día y de repente escuchas, no, tú eres más que vencedor. Sí, amén. Y hasta sientes chido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra genera un pensamiento. Ahora, todavía lo voy a confirmar más. Nada que quede dudas, porque aquí hay doctrina, señores. Sí. Ahora quiero que te enfoques en la palabra pensar. Todos enfocados en la palabra pensar. Sí. Mi tema es pensar en positivo. En el griego, porque estamos en nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto en qué idioma se escribió? En griego. La palabra griega para pensar que utiliza Pablo, ese que habló del todo y todo y todo, la palabra original para pensar es, que aparezca en pantalla por favor, es el griego logizomai. Logizomai, aparte de significar pensar, significa dos cosas más: guardar y estimar. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Ahí te va. Cuando Pablo te dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, y termina diciendo, en esto logizomai, en esto pensar, es decir, esto guárdalo en tu mente, esto estímalo, valóralo con tu mente. De nada sirve que hable y hable y no lo valores. Exacto. Pues yo no soy, esto no es un monólogo, diría Adal Ramones. Esto logizomai, guárdalo en tu mente y valóralo, por favor, estímalo con tu mente. Pero a lo que iba, esta nomás fue una entrada. Aquí era para pasar al estacionamiento y llegar a la plaza. Ya entrar al estacionamiento. La palabra logizomai es derivada de otra palabra. ¿Cuál crees que es? Que aparezca en pantalla. Logos. Wow. Y la palabra logos significa palabra hablada. Con esto demuestro contundentemente que la palabra forma el pensamiento. Te lo voy a decir en griego. El logos forma el logizomai. ¿La cachaste? Sí, amén. El logos forma el logizomai. El logos que entra por tu oído forma el pensamiento. Sí. El logizomai. En otras palabras, la palabra de Dios es el medio para hacernos pensar en positivo. Pensamientos de bien y no de mal. Y en estos temas de esta línea se vuelve una necesidad. Yo creo que cualquier buen maestro hubiera ocupado este versículo, yo también. Romanos 12:2, pero ahora voy a ocupar Dios habla hoy. Quien escribe es el mismo apóstol Pablo. Por todos lados ves lo mismo. ¿Qué es eso? Doctrina. Jamás se va a contradecir un versículo para el que tiene doctrina. Mira Pablo qué dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, con esa palabra ya te puedes dar cuenta que hay dos polos. Al contrario. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Al contrario, dos polos. Cambien su manera de ¿qué? De pensar. Para que así cambie su manera de vivir. ¿Quieres cambiar de manera de vivir? Sí, amén. Pablo te la pone clara. Cambia tu manera de pensar. ¿Quieres vivir mejor? Cambia tu manera de pensar. Exacto. ¿Quieres sentirte más feliz? Cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo cambio la manera de pensar? Escucha la palabra de Dios. Sí. No hay otra manera. Si la hubiera, te la doy, créeme, para que te ahorres el gasto de oírme. Pero no la hay. No la hay. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer todo de lo que ya te hablé. Lleguen a conocer. Wow. La voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Necesitamos llegar a conocer el todo, el amor de Dios en nuestra alma, donde está la mente y los sentimientos. En nuestro espíritu ya lo tenemos todo ya lo tenemos en el espíritu. Sí. Pero nuestra alma necesita llegar a lo perfecto. ¿Y sabes cuál va a ser la vía? Insisto, la palabra de Dios. Porque el logos da el logizomai.
En la palabra hablada da el El pensamiento. pensamiento. Qué maravilla, qué bonita es la Biblia, ¿no? Gloria a Dios. Y sobre todo qué bonito es entenderla. Ujú. Yo me acuerdo, y nunca vayas a creer que es porque, ay, qué listos son mis pastores. Primero es gracias a mi pastor que nos ha enseñado todo. Exacto. Y segundo es gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos lo muestra. Ujú. Porque tú vas a la Biblia y tú te sientes bien inteligente, te reto, ves, sin la asesoría del Espíritu Santo no vas a entender nada. No. Y no porque no seas capaz, no, lo dije mal, eres incapaz. Ujú. Si no va el Espíritu contigo, no la vas a entender. No es como siempre digo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Cierro con 2 Corintios, son mis últimos 2 versículos, de muchísimos que dejé fuera, para que no nos quedáramos unas 3 horas. Cierro con 2 Corintios 10, del 4 al 5, y pues bueno, quien escribe, ¿quién crees que es? El apóstol Pablo. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza. Recientemente hablé de las fortalezas del alma. Es decir, nosotros no nos defendemos con cuchillos o armas físicas, sino con armas espirituales que destruyen fortalezas. ¿Cuándo has visto un cuchillo destruir una fortaleza? No. Destruyen el hígado, pero no una fortaleza. Ahora, ¿y de qué fortalezas habla Pablo? Buena pregunta. Las de tu mente. Claro. Fortalezas mentales que no te permiten avanzar. ¿Y qué hay en la mente? Los pensamientos. Las fortalezas que hay que destruir, de acuerdo a Pablo, son fortalezas en tus pensamientos. Wow. Y lo confirmo con el siguiente versículo, así de clarito, mira. Derribando argumentos que son palabras contrarias, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, ya viste lo positivo y lo negativo, Sí. el conocimiento de Dios, y te va a dar la clave, y llevando cautivo todo pensamiento Wow. a la obediencia a Cristo. Me da risa porque Dios no puede ser más que Dios, tanta perfección. Exacto, sí. En verdad no puede ser. Yo vengo hablando del todo, el amor y el pensamiento, y aquí Pablo te lo dice, todo pensamiento El todo. a la obediencia a Cristo. Bendito. Qué impresionante. Sí, sí. Es decir, todo tu pensamiento debe someterse, es decir, cautivarse Ajá. a la palabra de Dios. La obediencia. Y Cristo es la palabra misma. Está escrito que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y la palabra verbo, ¿sabes qué es? Logos. Logos. ¿Y sabes qué es logos? Palabra. Por él fueron hechas todas las cosas. La palabra hace todas las cosas, incluso que tú pienses. Pero si no escuchas al verbo, vas a escuchar al que no es verbo, y ese es Satanás. Y no vas a tener pensamientos de bien, vas a tener pensamientos de mal, de ansiedad. Vas a estar espantado, vas a estar asustado, vas a estar con insomnio. Vas a creer que todo lo malo te va a pasar a ti. Cuando la Biblia es clara que tu pie no dará al resbaladero. Exacto. Y que podrán caer 1000 o 10,000, mas a ti no llegará. Que tú eres cabeza y no cola. Que tú no vas a formar parte de las estadísticas de tus ancestros que tuvieron desgracias, tú no. Pero la clave, ¿cuál es? Escucha su palabra. No me voy a cansar de decirte, no dejes de escuchar palabra. No es que te quiera molestar, es porque te quiero. Y es la única manera en la que tú puedes pensar positivo. Sí. Que aparezca nuestra pregunta de enseñanza, por favor. ¿Cómo estoy pensando? La respuesta es bien o mal, depende de lo que estás oyendo. Así de sencillo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra, porque es tuya. Yo solamente la comparto y lo hago con mucho amor y con mucho respeto, Padre. Gracias porque tenemos la capacidad de pensar en un alma que se está renovando con tu palabra, porque tu palabra nos genera pensamientos. Gracias por la gente que amablemente sigue creyendo en este ministerio, que nos bendicen de muchas maneras. Muchas gracias, porque después de este tiempo nada le ha faltado a este ministerio. Sí, Señor, gracias. Tú has usado personas para tenerlo de pie. Gracias, Padre, y nos vamos en paz porque hemos escuchado la palabra santa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por escucharme, amada familia. Yo soy el pastor Héctor Cristian y esto es Redimidos la Generación, tu casa donde hay doctrina, donde pensamos en positivo. Bendiciones. Amén. Yeshua.